Buenos días, familia. Bienvenidos un día más al Vlogmas. Deben ser más o menos las 10 de la mañana, menos cuarto, por ahí. Y nos vamos a dar un paseo al Mercat de Vic. Si me lo permite la vergüenza, os lo voy a mostrar. Así que bueno, la verdad es que, bueno, no hago mala cara, pero he dormido muy poco. He llegado del trabajo a las 7 de la mañana y a las 9:30 me han dicho, va, venga, espabila. Así que aquí estamos. Hace un día espectacular de bonito. Sí que es verdad que también hace frío porque ha helado, pero bueno, es lo que tiene. Te os voy mostrando el día. ¿Veis? Parece nieve. Donde no le ha dado el sol todavía, está blanco, 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 blanco.